¿Os acordáis una vez allá por el siglo pasado que dije, oye, voy a empezar un reto, voy a leerme todos los libros de Stephen King? Bueno, pues aquí va la reseña del primero, que ya era hora, hombre, que ya era hora. Carrie, venga, vamos al lío. Vale, pues Carrie fue la primera novela publicada, que todos los que leen mucho Stephen King insisten mucho en esto de no es la primera novela de Stephen King, es la primera publicada. Antes escribió alguna más. Bueno, vale, primera novela de Stephen King, nos entendemos. Obviamente la que tenía en su casa no la leyó nadie. Bueno, la leímos después. Primera novela de Stephen King, vamos a hablar claramente. Publicada en 1974, ¿vale? Curiosamente, el maestro del terror se estrenó con una novela que no es de terror. Y podríamos discutir esto, pero como el vídeo es mío, no es de terror. Al final podemos ampliar un poco más la idea. Como digo, se publicó en 1974. Yo la he leído en esta edición, que me la compré en una tienda de libros de segunda mano y me costó muy barata. Una edición de 1984 en esta colección que es bastante conocida aquí en España. Yo he visto un montón de ejemplares de este tipo de libros en mercadillos y libros de segunda mano. Esta colección de los lomos dorados, que me resulta muy curioso que no trae ni sinopsis ni nada, ni por dentro, ni... O sea, tú te compras esto y no sabes de qué va el libro. Stephen King, Carrie y se ha acabado. Aquí no hay más información. Entonces, me resulta curioso, no sé si es porque por entonces ya era muy conocida Carrie, la novela Carrie, y Stephen King, por supuesto, lo eran, pero me llama la atención que no haya ni siquiera una sinopsis, en plan, te lo lees y punto, da igual de lo que vaya. Pero ya te digo yo de qué va, por si acaso tú no lo sabes. O sea, es muy conocida, pero por si acaso alguien entra aquí y dice, oye, no sé de qué va Carrie. Pues, es la historia de Carrie White, Carrie blanco en inglés, ¿vale? Es una adolescente que sufre bullying, acoso en el instituto y el maltrato, una educación muy severa, otro tipo de acoso también de la madre en su casa, que es una fanática religiosa y para ella todo es pecado. Literalmente en la página 52 de este libro la madre le dice que, lo tengo por aquí apuntado, su madre sostenía que ducharse era pecado. Ese es el nivel. O sea, de ahí para arriba, todo lo que te imagines, pues pecado también, pues tú me dirás. Es una ambientación y una premisa muy Stephen King, por lo que me he podido estar informando. He leído más novelas, estoy grabando este vídeo cuando ya he leído más libros de Stephen King, la verdad. Pero por lo que me he informado, además del resto de lecturas que he hecho, es una premisa y una ambientación, como digo, muy tipo Stephen King, el instituto, bullying, ambiente juvenil o bien niños, fanatismo religioso, una comunidad pequeña dentro de Estados Unidos, donde ahí se inserta el elemento fantástico. Y en este caso es que Carrie White tiene poderes mentales, poderes psíquicos, es capaz de hacer cosas solo con la mente. Bueno, pues el año que viene, si no he contado mal, creo que no, pues yo soy de letra y bastante negado para los números, pero creo que no he contado mal, el año que viene se cumplirán 50 años de la publicación de esta novela, pero es una lectura que resulta llamativamente actual. ¿Por qué? Imagino que suele ocurrir con los genios que se adelantan a su tiempo. Y pues Stephen King ha demostrado que es bastante genio en esto de escribir novelas. No solo es una crítica al acoso escolar, cosa que ahora está muy en boga y en las noticias muy presentes, al fanatismo religioso también es una crítica, por lo que se cuenta, sino que tenemos a una protagonista que, a pesar de hacer cosas malas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí para no hacer spoiler por si alguien no sabe lo que ocurre, pero bueno, es una... Sí, no voy a insistir en lo mismo, pero es una historia bastante conocida, sobre todo por la película. A pesar de que la protagonista, como digo, hace cosas malas, empatizamos con ella. ¿Y esto por qué digo que es moderno? Porque no es un tipo de antihéroe que se pusieron muy de moda últimamente, sobre todo en el mundo del cine, pero obviamente también en la literatura, con personajes como Jack Sparrow, Deadpool o cosas así, ¿no? Sino que esto le pega a un adelantón por la izquierda a todo este tipo de adaptaciones actuales que hemos vivido en el cine también, con películas que cuentan la historia de Maléfica,
¿vale? Una villana de Disney como Cruella pasa también, ¿no? O esta de El Joker de Joaquin Phoenix, que es cogemos al malo de una historia y lo hacemos el protagonista. Y podemos entender o medianamente, si no empatizar, pues sí, por lo menos eso, comprender por qué se vuelven villanos y por qué hacen esas cosas malas. Pues Carrie es eso. Entonces me resulta muy curioso que 50 años antes, o 50 años después, mejor dicho, estemos haciendo lo mismo que ya hizo Stephen King con esta novela. Me parece bastante interesante. ¿Y cómo cuenta esta historia? Porque ese punto también me resulta muy curioso y lo voy a leer literal de las anotaciones que hice, que como ya sabéis yo siempre hago anotaciones en los libros a medida que voy leyendo, con las sensaciones que me dejó in situ. Y es que puse que tiene un estilo semi-epistolar, porque va añadiendo, aparte de la narración normal, vamos a decir, para que me entendáis, ¿vale? De tercera persona con el narrador omnisciente, tiene recortes de prensa y entrevistas de personas que cuentan en primera persona lo que vivieron y conocieron alrededor de el suceso, ¿vale? Vamos a llamarlo así, que ocurre con Carrie y todo el bullying que sufre esta protagonista, ¿vale? Entonces, este estilo semi-epistolar, vamos a decir, salta en el tiempo muchas veces, vuelve o sea, va en el momento en el que pasa la historia de Carrie y al futuro, cuando ya ha ocurrido el suceso, y mola mucho que salte, estos saltos en el tiempo molan mucho, porque van añadiendo ingredientes al puchero y tú pues, te lo vas comiendo con gusto. Es que además incluso hay un momento en el que King narra que hay inscripciones en un banco, que hasta esas inscripciones, que son talladas en un banco de lo típico de chavales que hacen cualquier... se meten con Carrie básicamente y la insultan en un banco, hasta ese tipo de inscripciones que parece mero relleno, tienen un porqué y añaden, como digo, más ingredientes a la novela, ¿no? Y pues eso a mí me enganchó bastante. Y cuando se cuenta el suceso, como digo, es cuando más sentido e intriga cobra la estructura en forma de diarios y noticias. Porque una vez llega ese momento, hacia el final de la novela, es como el culmen y toda esa tensión se libera contada por las personas que lo vivieron en primera persona. Y eso a mí me impacta bastante más que leerlo de un narrador en tercera persona. Entonces me resulta un modelo, una estructura narrativa bastante interesante para leerlo así. A mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado. Me ha resultado también muy curioso que es que el libro se va haciendo auto-spoilers a sí mismo. Lo digo bien. Porque... Y además o sea... no es una cagada, ¿vale? Intriga, a mí me intriga un montón. Te dices, lo voy adelantando. Obviamente es una novela en la que hay muertes. Pues hay un momento en el que, muy al inicio del libro además, y ocurre varias veces, en los que te habla de las víctimas, o te habla de cuál o tal fulanito que tú estás leyendo sobre el personaje y te dice, tal, pero no sobrevivió. Entonces tú ya sabes que esa persona muere y le queda mucho en la historia, en el tiempo de Carrie para que muera, pero te lo cuenta el spoiler y tú dices, vale, pues me he comido este spoiler, ya sé que este tío muere, pero me da igual, estoy igualmente intrigado. Y es que la verdad, leyendo esto me acordé bastante de que el tema este del spoiler es algo que ha nacido y se le ha dado más importancia con la edad de oro que se dice que vivimos ahora con el tema de las series. Pero antes no había tantos problemas con esto de, no quiero enterarme de lo que ocurre después. No, había como más libertad con esto. Y me ha recordado a una revista que se hizo últimamente muy viral por el tema este del miedo al spoiler, que, ¿cómo se llaman las revistitas estas que antiguamente te ponían la programación? Un programa, creo que se le llama programa. La gente que tenga un poco más de edad que yo lo reconocerán mejor, porque yo ya he vivido prácticamente en la tecnología y miraba en internet lo que echaban en la tele o en el periódico, pero había un programa de esto que te decían lo que iban a echar en la tele y cosas sobre las series y películas de la semana. Y hay una portada por ahí muy, muy famosa que pone: el domingo muere Chanquete. Y es como, menudo puto spoiler a la serie de Verano Azul, ¿sabes? Y es como, me imagino la persona que compró esa revista en su momento de, vale, pues el domingo muere Chanquete en la serie que estoy viendo. De puta madre. Pero entiendo que en el momento, esa era como mucho más natural
y además a mí me intrigaría. Es decir, coño, el domingo muere Chanquete, no me pierdo Verano Azul este domingo. Entonces, esto lo consigue Stephen King en esta novela con algunos spoilers que tú dices, me cago en la puta, esto ocurre, quiero llegar a ese momento para leerlo. Entonces me parece bastante interesante, cuanto menos, que eso ocurra en esta novela. Oye, me ha flipado mucho. Y poco más tengo que añadir. He visto la adaptación al cine de Brian De Palma de 1976, se publicó, o sea, se estrenó en los cines solo 2 años después de publicarse la novela. Stephen King saltó a la fama y al éxito de manera brutal, o sea, fue un boom increíble de 0 a 100 en un año prácticamente. Al segundo ya tenía la película y fue una película de bastante éxito, de hecho, ¿no? Y fue lo que le dio todavía más fama a Stephen King y a sus novelas. Y pues como digo, vi la de Brian De Palma, iré viendo, a medida que vayas leyendo las novelas de Stephen King y relatos, iré viendo las adaptaciones al cine que me dé tiempo, a las que tenga acceso y a las que me interesen. Obviamente no las voy a ver todas porque ya leer Stephen King tiene bastante. Si me pongo con las adaptaciones también, no acabo nunca. Entonces, pues veré las que me apetezca. Esta me apetecía porque era una película muy famosa y muy reconocida como buena película. Claro, desde 1976 hay cosas que han envejecido mal, pero sin más. Y quería decir que me he apoyado y seguiré apoyándome en todo lo que vaya leyendo de Stephen King con este libro también, ¿vale? De Tony Jiménez, Las pesadillas de Stephen King. Volumen 1. Me falta el segundo, que lo pillaré cuando llegue hasta 1989, que esto recorre pues estos años de publicaciones de Stephen King. Y pues aparte de una biografía y te pone una introducción y sobre Stephen King y su literatura y adaptaciones al cine y tal, pues luego recorre novela a novela Tony Jiménez y está de puta madre. Pues entonces yo me acabé Carrie y me leí la entrada que le dedica Tony Jiménez a Carrie. Y no solo habla de la novela, sino que también habla de la adaptación al cine. Y estoy muy de acuerdo con él, sobre todo, aparte de que, bueno, sea una adaptación que intenta ser muy fiel a la novela, dentro de lo que el cine puede ser fiel a una novela, porque obviamente se tiene que tomar licencias, pues estamos hablando de otro formato, pero estoy sobre todo muy de acuerdo, lo estaba buscando en este libro, pero lo tengo apuntado aquí, que dice Tony que el género de terror es más evidente en la peli que en la novela. Y esto enlaza con lo que empecé con la idea que inicié el vídeo. Y efectivamente, o sea, la película es más de terror y tiene algún susto que otro. Tampoco es una cosa que tú digas, madre mía, pero es más, se puede enmarcar más en el terror que la novela, que como digo es más ciencia ficción. Y para mi gusto, de hecho, la escena que tiene que ver con una matanza de animales, para no hacer más spoilers, la gente que haya visto la película o haya leído la novela sabrá a lo que me refiero. A mí es la escena que más me puso los vellos de punta en la novela. En la película ni siquiera se ve. Se intuye, se sabe que ocurre la escena, pero no se muestra. Y creo que es porque es demasiado explícita incluso para ponerla en el cine. Con esa escena hubiese sido más de terror todavía. Yo creo que es la escena más terrorífica que tiene la novela. Pero como digo, pues sí, estoy muy de acuerdo con Tony Jiménez en que la película es más de terror que la novela. Y aparte de esta ciencia ficción que digo que tenemos, pues vamos a llamarle ciencia ficción, tampoco sabría decir... Bueno, sí, un poco ciencia ficción, porque tiene poderes mentales y tal, se podría decir que sí. Sobre todo lo que hay es una constante tensión por estos auto-spoilers, como digo, que logran tenerte atento a ver de, joder, ¿cómo va a acabar esto? ¿De verdad ocurre todo esto? Madre mía, la que se va a formar aquí, básicamente, ¿vale? Yo la disfruté mucho, como digo, y en cualquier caso fue la novela que yo ya esto lo conocía porque me había leído Mientras escribo, de Stephen King, que fue el primer libro que leí de Stephen King, no fue literatura, fue de no ficción, que es donde cuenta su vida y tal. Esto lo sabía, pero lo he vuelto a leer en palabras de Tony Jiménez. Como digo, esta novela fue la que permitió a Stephen King dedicarse a escribir por completo. De entrada hay que avisar que fue su mujer, Tabitha King, la que le insistió en que terminara esta novela que Stephen King había tirado a la basura. No le gustaba. Esto es una historia como que ocurre muchas veces con gente que
Después, autores muy superventas, yo qué sé, me estoy acordando que J.K. Rowling creo que también hubo un editor que tiró la novela de Harry Potter a la basura y la recogió una niña y le estaba gustando. No, lo mismo me estoy equivocando de autora, pero vamos, que como que suele ocurrir mucho, ¿no? De grandes autores que son muy modestos en sus inicios, creen que algo está mal, alguien les insiste, terminan la novela y luego la publican y es un exitazo. Vale, pues con Stephen King pasó. Y de hecho, por lo menos en la edición que yo tengo, que imagino que debe ser así en la original también, pues no tendría sentido cambiar eso, Stephen King dedica la novela a Tabby, su mujer, porque ella fue la que le insistió en que lo acabara. Y como digo, pues ese éxito le repercutió en bastante dinero en muy poco tiempo. Recuerdo que, porque lo he leído ahora en el libro de Tony Jiménez, le dieron $2.500 de anticipo cuando le dijeron que sí, que publicaban su novela, pero sobre todo fue el taponazo bestia de dinero cuando le pagaron por los derechos para publicar la novela en edición de bolsillo, y ahí se vendieron esos derechos por $400.000. O sea, una brutalidad. Más a los 2 años salió la película y ya pues fue un rodillo de ya no parar. Entonces esta novela le permitió a Stephen King dejar de malvivir como estaban haciendo, porque Stephen King vivía con la mujer y 2 hijas en una caravana. Esto también es una historia muy conocida, y esta novela le permitió irse a una casa decente, un piso decente, tener teléfono para contactar con los editores y tal, porque no tenía que contactar porque no podía pagarlo, y escribir en un sitio medianamente más cómodo y no tener que sufrir. Me recuerdo una historia que narra Stephen King Mientras escribo, como digo, en el que dice que tuvo que salir con su hija mala en brazos, tenía un problema y tal, y no tenía para comprar medicina, y tuvo que ir a pedir ayuda a algún vecino, a alguien a la farmacia, al médico, corriendo, que mira, necesito ayuda, necesito que alguien me compre la medicina de mi hija porque no tengo para comprarlo. Bueno, pues al poco tiempo, $400.000. Se venden los derechos del libro de bolsillo de Carrie. Así que, oye, primera novela de Stephen King. Dice Tony Jiménez en su libro que no la mete en el top 10 de mejores novelas de Stephen King. Ojo, a mí esto me ha sorprendido. Ya os digo, he leído algunas más. A mí me gustó bastante, pero oye, me alegra que todavía vengan cosas mejores que Carrie. Me lo imaginaba, pero me fío de la palabra de Tony Jiménez. Espero que os haya gustado. Decidme, ¿la habéis leído? Disculpad que Lucía no ha estado esta vez, me tocaba a mí. Ya le dije yo que me quería empezar a encargar de traer ya las reseñas de Stephen King. He empezado con la primera. Me he leído ya, como digo, El misterio de Salem Slot y algunos más, como ya he mencionado. Espero no tardar tanto en contaros mis impresiones de la segunda novela, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un saludito. Adiós.